Nombre, edad, diócesis y años de sacerdote. Me llamo Raúl, tengo 42 años y... ¿qué más? A ver... Diócesis. Soy sacerdote o presbítero diocesano de la diócesis de Madrid. Y hace 12 años, el domingo pasado, que tengo 12 años de sacerdote. Eso, 12 años por mi aniversario. ¿Y eras sacerdote diocesano del Cordero? Soy sacerdote del Cordero, además. Sí. Además soy sacerdote del Cordero. ¿Puedes explicar esto? Sí, lo explico si quieres. Existe una fundación monacal, monástica, ¿no?, que es la familia del Cordero. Hay hermanitas del Cordero, hay hermanitos del Cordero, también hay laicos del Cordero y sacerdotes del Cordero. Los sacerdotes del Cordero, como en mi caso, en Madrid hay dos, somos dos, y no es nada, es un compromiso que haces de vivir la espiritualidad del Cordero. ¿Que por qué uno elige ser sacerdote del Cordero? Pues porque el Cordero le elige a él, ¿no? El Cordero herido que vive para siempre con la vida eterna, porque ha resucitado de entre los muertos, pero vive herido. Y esa es un poco la espiritualidad del Cordero. Ellos tienen un lema que dice así: heridos no dejaremos jamás de amar. Y podemos explicarlo mejor porque parece que aunque la frase lo que quiere decir es que aunque esté herido, yo sigo amando. Pero no es eso. Lo que quiere decir es más bien es que porque estoy herido, puedo amar. Y cuanto más herido, más perfecto y más puro es mi amor, ¿no? Por lo tanto, la llamada del Cordero siempre es una llamada a aquel que se sabe, que se reconoce herido. Si uno no se sabe ni se reconoce herido, pues lo lleva mal porque le va a costar mucho amar. Le va a costar mucho más. Al que está muy herido, le cuesta poco amar. Y uno puede ver que cuanto más ama a una persona, esconde una herida mayor. Y esa es la espiritualidad del Cordero, la del sacerdote del Cordero y la mía. Y te puedo preguntar cómo encontraste, cómo te chocaste o te cruzaste con esto. En el seminario llegaron las hermanitas del Cordero aquí. En el seminario, en el año 2008, llegaron las hermanitas del Cordero a Madrid y allí las conocí y éramos un grupito de seminaristas. Yo acababa de empezar, era el segundo año del seminario, yo tenía 23 años. Y nos dejaba el formador nuestro, nos dejaba ir a rezar con ellas, también les ayudábamos a hacer los muebles, a pintar, a barnizar su casa, sus muebles, que son todos muy curiosos y lo hacen todo a mano. Y bueno, llegó hasta el punto de que yo me planteé que mi vocación era ser hermanito del Cordero y todo. Y hice una experiencia en verano y bueno, pues de una u otra forma vi que no, era, que ese camino no era, pero en el corazón quedó
y luego nunca he perdido contacto con ellas en todo el tiempo, este tiempo desde allí hasta entonces, nunca. Y luego empezó a rumiarme en la cabeza que quizá la llamada era ser sacerdote del Cordero. Y eso, en el 23 de julio del 2023 hice lo que llaman el compromiso del Cordero. Así le preguntas en una misa y te dan te cuelgan una cruz con un cordero herido y resucitado también, y te regalan un rosario entero, ¿no? Con todas las cuentas. Un rosario de verdad. Cuando hacemos esto no es un rosario, esto es un trocito de un rosario. ¿Y fuiste de los primeros o la vocación de sacerdote del Cordero ya existía? No, existía. Y obispo del Cordero y todo. Existe. ¿Qué es para ti ser acompañado? Ser acompañado para mí es saberse que uno no está solo. Es saber que uno no está solo. Ser acompañado es la respuesta. Saber que uno puede encontrar siempre a alguien en quien descansar. Estamos leyendo el Evangelio de Juan y habla mucho y aparece un mogollón el verbo permanecer. Quien permanece aquí, quien permanece. Hoy mismo sale como 3 veces el verbo permanecer. Y es curioso, y lo usa Juan mogollón. Y es que en arameo este verbo permanecer no es como tú y yo, que estamos aquí. Permanecemos aquí mientras llueve y luego ya nos vamos. No, permanecer en arameo, eso que se ha traducido por permanecer, hace alusión al hogar. El que permanece es el que está en el hogar, el que vive en el hogar, y ese permanece. Y el que no, pues no permanece, está. Lo hace también con esa imagen San Juan de las ovejas y el redil donde guarda las ovejas, como que allí está la casa, allí está el hogar, y el que pienso que el que se sabe acompañado sabe que tiene un hogar. Finalmente, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu, y descansa ahí. Y luego hay personas, hay lugares, hay momentos del día, de la vida, que a uno le llevan a descansar, a ese descanso. Eso. A lo mejor es muy místico. No, me encanta. Yo creo que yo también soy un poco así. ¿Por quién te sientes tú acompañado? Pues primero me siento acompañado y último, por Dios. Por Dios. Si lo concreto un poquito más, me siento acompañado por Jesús. No sé si tengo que escoger a alguien, ¿no? De hecho, muchas noches me duermo en la cama haciendo la oración de Jesús, ¿no? Haciendo la oración del corazón y repitiendo su nombre, Jesús, 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 y me voy durmiendo. Luego me despierto y está la luz encendida y todo porque me quedo dormido. Y yo lo achaco a que Jesús me duerme. Jesús me duerme. Yo me siento muy acompañado por mi madre, que mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Murió de una forma así como muy drástica. Murió en mis brazos y murió estando yo solo con ella. Lo último que vio mi madre en este mundo fui yo. Y estoy seguro que, bueno, esto es verdad también. Lo primero que cuando abrió los ojos al otro mundo,
el último recuerdo, o incluso el primer recuerdo que traía de era yo, su hijo Raúl, que es el más débil, el más pequeño, diríamos, aunque tengo un hermano gemelo. Sí, un hermano gemelo, pero yo soy el más débil, el más pequeño, el que más acompañamiento necesita, por así decirlo. Y me siento muy, muy, muy acompañado por mi madre siempre. Lo he sentido incluso físicamente en algunos momentos y lugares, ¿no? En el coche, por ejemplo, cuando conducía, la sentía físicamente en el asiento del copiloto. Y pues sí, ella me acompaña siempre. Y de hecho cuando lo estoy pasando muy mal, así, de una forma intuitiva, de quien me acuerdo es de mi madre, siempre. Estoy muy acompañado por mi madre. Cuando necesitas compartir una preocupación, ¿a quién acudes? Pues adiós otra vez. Adiós. Y luego tengo en mi vida, hay dos personas que me las ha puesto Dios a lo largo del camino, sobre todo estas dos, ¿no? Que me las ha puesto a lo largo del camino y que me comprenden muy bien. Y con ellas no me siento juzgado, me siento profundamente amado y sé que puedo decirles todo y aún más sé que Dios me pide que les cuente todo y así me siento yo acompañado por ellas. ¿Crees que los sacerdotes diocesanos están muy solos? ¿Qué piensas que necesita en este aspecto un sacerdote diocesano? Sí, creo que están muy solos. Lo creo. Lo sé. Está muy solos. Es una vocación que implica y conlleva mucha soledad. El sacerdote diocesano se levanta solo, se acuesta solo, cuando come en su casa come solo y no comparte su vida así con nadie, no tiene hijos, no tiene... De hecho está normalmente, pues como yo, rodeado de muchísimas personas, pero hay una soledad muy grande dentro de él. Creo que es una soledad necesaria y creo que es la soledad de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando dice que se sentía, bueno, van sus amigos con él y se quedan dormidos todos, ¿no? Y él está él solo con su padre y aún así se siente solo, muy solo. Dice que siente tal angustia y la angustia llega cuando uno se siente solo, que suda como gotas de sangre. Pero esto no es algo místico, sino que es algo fisiológico. Cuando uno está muy angustiado, resulta que los vasos capilares estallan y por eso uno suda sangre. Entonces, finalmente, esta soledad es un ir poco a poco haciéndose uno con Jesús, creo, porque Jesús se sintió muy solo
toda la vida que estuvo aquí caminando, estos 30 y pico años, 30 y muchos años que estuvo caminando en este mundo, se sintió muy solo. Y bien se puede leer, si uno lee un poco profundamente, nadie entiende a Jesús, nadie de sus iguales entiende a Jesús, ningún hombre entiende a Jesús. Y solo su madre le entiende. Y bueno, su Padre del cielo, que justo en ese momento, en la pasión, pues desaparece. Y desaparece porque quiere que se sienta solo, porque el hombre, todo hombre, se siente solo en esta vida. Y he aquí la distinción que yo veo entre una soledad acompañada y una soledad en una soledad sola. La soledad acompañada es la soledad de Jesús, y la soledad solitaria, o se puede decir demoníaca, ¿vale? Es la soledad que te propone, que te enseña este mundo y de la cual este mundo quiere que seas compañera de ella, ¿no? La soledad de yo estoy aquí solo y nadie me quiere, nadie me ama. Es la soledad del no saberse amado, del no saberse deseado por nadie. Esa es la que hay muchos sacerdotes que sí sienten. A lo mejor es la batalla que la batalla que les pone el demonio de vivir en esas Pienso que sí. Pues no sé si somos más o menos, pero lo que sí que pienso es que sacerdote diocesano no conlleva un carisma concreto, sino que es todo para todos. Pero así hablando subjetivamente, creo que todo sacerdote diocesano guarda en sí un carisma, una forma de vivir a Dios, una forma de vivir la fe, una forma de dirigirse al mundo, una forma de estar. Y creo que muchas veces los sacerdotes diocesanos piensan que si se salen de un molde, que es el molde que nos han dado en el seminario, por ejemplo, hay algo que va mal. Y no va mal. Lo que ocurre, creo yo, es que en el seminario uno no se conoce y se va conociendo con los años del ministerio. Yo con 12 pues ya me conozco un poquito. Aquí de hecho hay muchos, ya no, porque ya me conocen en la parroquia esta. Llevo 6 meses, 7, no sé, por ahí. Y pensaban mucha gente, y me lo ha preguntado, que yo era un monje, que decidí dejar de ser monje y me hice cura, normal. Cuando pregunto que por qué piensan que yo era un monje, me dicen que es que en mi forma de ser, en mi forma de hablar, en mi forma de predicar, en mi forma de hacer la misa, que parezco un monje. Pues no, monje no tengo nada. ¿O sí? Lo que tengo mucho es de Raúl. Raúl es así. Raúl es así. Y no puedo separar a Raúl
de su sacerdocio, no lo puedo hacer, entonces yo no puedo forzar a que Raúl sea de otra forma, porque si no va a llegar la tristeza, la soledad mala de la que hablaba y al final una crisis tremenda. Eso. Cuando tienes una época difícil y tienes sitio donde acudir a descansar, ¿cuáles son? ¿Son fáciles de acceder? Pues cuando tengo una época difícil o no difícil, yo intento ir 2 veces al año al principio y al final del curso a un lugar que se llama Monasterio de San José de las Batuecas. Está en Salamanca y es un eremitorio carmelitano del siglo XVII. Es decir, había un monasterio en el medio y muchas ermitas diseminadas por un valle precioso, precioso. El monasterio está abajo del todo, por ahí pasa el río Batuecas y de ahí viene la expresión de estás en las Batuecas. Era un sitio tan incógnito, tan ignoto y tan precioso que te quedabas en las Batuecas. Eso me lo decía mi madre, yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Hay buitreras por las alturas y lo más bonito es que hay de las, creo que son 16 ermitas por todo el valle que están semi reconstruidas para que uno pueda entrar y rezar y tal. Pero hay 3 que están reconstruidas totalmente y que uno puede vivir allí. Es una ermita chiquitita en medio del campo. No hay agua ni comida. Hay electricidad. Y allí hay una partecita que hay una cama y una mesa tocinera de esas antiguas. Y luego hay otra parte muy chiquitita que hay una capilla. También hay una chimenea para que uno pueda calentarse. Y entonces ahí pues yo voy, paso muchas horas en la capilla diminuta y a veces hay como una terraza y hay una terraza, un terreno y allí también estoy muchas horas y allí estoy como una semana entera y allí no hablo con nadie ni veo a nadie, excepto animales raros que veo de vez en cuando y allí descanso mogollón. ¿Tienes una Betania en tu vida, un Lázaro, una Marta y María? ¿Qué es para ti Betania? Pues Betania es el sitio donde iba a descansar Jesús. Era como una pedanía cerca de Jerusalén y allí estaban sus amigos y allí iba a descansar, según los evangelios, ¿no? Bueno, eso parece. Y allí tengo sí una Betania, sí tengo varias, pero yo no los considero tanto lugares físicos como personas. Hay personas en las cuales yo descanso y otras en las cuales no descanso. Y si hay personas con las que yo descanso, ¿no? O familias incluso con las cuales descanso. Normalmente cuando voy a una familia y me siento acogido y con la posibilidad de descansar, en esa casa normalmente me quito los zapatos, me quito el Telegram y luego duermo.
una siesta o más o menos. ¿Cómo compartía Jesús sus preocupaciones? ¿Con quién dirías que hablaba cuando estaba preocupado? Con su padre. Con su padre hablaba cuando estaba preocupado. Creo que con nadie más que con su padre. ¿Por qué? Porque nadie le entendía y por eso se retiraba noches a orar para hablar con su padre y luego a los demás les hablaba, pero no de lo que les preocupaba, sino de lo que le preocupaba, sino de lo que les preocupaba y les hablaba las palabras, pienso yo, que oía, que escuchaba a su padre en esos tiempos, en el que él sí que le contaba a su padre lo que le preocupaba. Y me preguntabas por mí o solo era Jesús. Es que... Voy por ti también. Pues yo hago lo mismo. Yo hago lo mismo. Sí, lo mismo. Lo que de verdad me preocupa y se lo cuento a Jesús y además no se lo cuento así como hablamos tú y yo. Jesús no usó así el lenguaje hablado, sino que con Jesús hablo de corazón. Ya lo dice el Evangelio que no hace falta que uséis muchas palabras, que tal, que cual. Pues es que Jesús ya sabe lo que hay y lo que hago es pues mirarle, ya sea en una adoración, alabanza, ya sea en mi casa, en los iconos que tengo, que me encantan los iconos, pues le miro y mirándole le expreso todo lo que hay dentro. De hecho, creo que hablar no es el medio más, más, la palabra más eficaz para comunicar. Creo que hay otros medios mucho más eficaces. Por ejemplo, los viernes paso a veces más, a veces menos tiempo con paralíticos cerebrales. Muchos de ellos son autistas, otros no hablan, no son autistas, pero no hablan. Y me expresan un mogollón de cosas, un mogollón solo mirándome o haciendo un ruido y me expresan mucho, mucho. ¿Por qué? Porque tienen el corazón a flor de piel y creo que lo que comunica a los demás es el corazón. Y muchas veces hablando, no, el corazón lo escondemos y utilizamos el habla, creo, para esconder el corazón. Es muy típico, lo oí a un cura hace poco, que te digan, ¿qué tal? Y tú digas, bien, y casi siempre es mentira. Estoy bien. ¿Qué podemos hacer los laicos para acompañaros en el día a día? Pues no juzgar al cura por cómo es. Pues muchas veces el laico, esto es en general, quiere que el cura sea a su medida. Igual que uno va a no sé, como si fuera un utensilio para su uso personal. Y no es así, no es así.
entonces le juzga porque hace una misa aburrida o porque su misa es larga o corta o lo que ha dicho en la homilía me ha parecido y no se da cuenta, no entiende lo que significa ser sacerdote y no entiende lo que está haciendo el sacerdote por él, ya sea aburrido, ya sea divertido, y lo que está haciendo es llevarle al cielo con su vida, cuando se ducha, cuando come, cuando reza, cuando no. Y eso no lo entiende. Y cuando un cura no se siente juzgado, se siente amado. Se siente amado. Otro ejemplo es que tardan mucho en confesar, y eso es una falta de comprensión de lo que significa el orden sacerdotal, ¿no? Es una persona que me está llevando al cielo con su vida, con su sufrimiento, con su amor. Me está llevando al cielo y yo no me entero. Y me enteraré cuando abra los ojos al otro mundo. Y eso no ayuda al sacerdote, sentirse juzgado. Y es fácil sentirse juzgado cuando uno pasa la mayoría de su tiempo hablando a personas, o cuando uno sube a un ambón y tiene delante a 900 personas y tiene que hablarlas para explicar lo que quiere decir Jesús, por ejemplo. Es fácil sentirse juzgado. ¿Quieres añadir algo o decir algo sobre el papel del laico en el acompañamiento al sacerdote? Que escuche a los sacerdotes, que no le... que además de vomitarle todo lo que lleva dentro, pues que le escuche a él. Y escuchar no conlleva preguntarle por su vida, no. Escucharle conlleva una mirada, conlleva pues eso, un gesto, ¿no? Que le hace sentirse escuchado. Al final, el no sentirse juzgado, el sentirse escuchado, a uno le hace sentirse acompañado y, por tanto, amado. Otra vez me dijiste que una de las cosas que más te gustaba era cuando vas a casa de las personas que no te preguntan. Sí, no te preguntan. Que simplemente estás, ¿no? Si puedes contarme otra vez un poco de eso. Pues eso, que simplemente vas a una casa y estás y te pones, te tumbas en el sofá y comparten su vida y tú compartes la tuya en un compartir así, eh, recíproco y a la misma altura, ¿no? Entonces no deja de ser don Raúl, ¿no? Por ejemplo, y es Raúl, y se siente Raúl. A veces le llaman don Raúl, porque sí, porque la costumbre, por lo que fuere, pero se siente Raúl. Y el otro, o los otros, niños, padres, comparten también con él sus vidas. Entonces hay un compartir que te descansa, ¿Crees que eso es por lo que iba Jesús a Betania? Porque se encontraba en un sitio donde
a lo mejor no le preguntaban, podía descansar. Y como los apóstoles como que no se sentía entendido, pero ahí no encontraba como la necesidad de que lo entendieran o no lo entendieran. No sé. Efectivamente, eso creo. Eso creo. Con ellos, con los apóstoles, no buscaba ser entendido porque sabía que no le iban a entender. De hecho, dice, lo que yo hago tú no lo entiendes, lo entenderás más tarde, ¿no? Lo entenderás más tarde, con el Espíritu Santo, que no lo tenéis todavía. Pero tú, yo, la Iglesia, todo bautizado, poseemos la plenitud del Espíritu Santo. Por tanto, podemos comprender a Jesús y al que lleva a Jesús. Muchas gracias. A ti, Si quieres decir algo más. pues, nada más. Nada más.